Ya nada más para concluir, de una u otra forma, observamos cómo Newton, a partir de un experimento, estableció la ley que conocemos nosotros como ley de la viscosidad de Newton. Y aquí está prácticamente representada la misma relación en coordenadas cilíndricas, coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas, que son las que vamos a utilizar nosotros de una y otra forma en los balances a los que ya me he referido, que se denominan balances diferenciales o balances de coraza. Eso tiene prácticamente una fundamentación, esos balances, en un concepto que por ahí acabamos de ver, acabamos de observar, acabamos de mirar exactamente cómo lo preestableció el genio de Newton. Se le llama ese cociente de Newton, donde prácticamente se observa que cuando el límite, cuando delta x tiende a cero, cuando estamos hablando prácticamente de la distancia, de la función de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, cuando esto tiende a cero, genera prácticamente el concepto de derivada. Yo creo que acabamos de usar prácticamente nosotros ahorita no acabamos de usar, observamos más bien cómo lo usó Newton para poder preestablecer exactamente esta ley a partir de ese experimento. Esto lo vamos a usar nosotros mucho en los balances atómicos, balances moleculares, dije atómicos, los balances moleculares, que también se denominan balances microscópicos. Estas tres coordenadas las vamos a usar nosotros en diferentes y diversos ejemplos. Van a ver que es muy simple y muy bonito. Establecimos también, a partir de lo que acabamos de observar que hizo Newton en ese sentido, que la propiedad de transporte, que prácticamente engalana la ley que se denomina como ley de la viscosidad, pues es la propia viscosidad, que no es no es más que la propiedad de transporte del momentum molecular. A partir del momentum molecular se genera ese gran concepto que hasta la fecha nosotros la manejamos. Los fluidos que cumplen con esta ley se denominan newtonianos, entre otras tienen las características que son isotérmicos e incompresibles. Isotérmicos a temperatura constante, incompresibles a densidad constante. Y así nada más como una referencia, los fluidos newtonianos son algo parecido al agua. Aquí hay una gráfica donde prácticamente se grafica el esfuerzo cortante con respecto al gradiente de velocidades en coordenadas cilíndricas. Hay una grafiquita donde se proporciona prácticamente una línea recta para denominar la tendencia en la variación que tiene ese esfuerzo con respecto al gradiente, que no es más que una línea recta. Los fluidos que cumplen exactamente con esa tendencia se denominan fluidos newtonianos. Aquellos que salen prácticamente de eso se llaman fluidos no newtonianos. Y aquí hay dos ejemplos de fluidos no newtonianos de llamados dilatantes y los otros llamados pseudoplásticos. Ahí en sus apuntes, por ahí vienen algunos ejemplos de este tipo de sustancias. Y hay unas notas un poquito más amplias que el comentario que estoy haciendo a través de esta breve exposición, que les podría servir a ustedes de otra manera para poder tomar en consideración otras cuestiones que a consideración de ustedes sean necesarias para poder profundizar un poquito más en esto. Además hay un libro, ya había dicho yo de las características de ese libro, que es el libro del Virus Total Life. En todo lo referente al capítulo 1, se hace una discusión amplia y profunda acerca de este tipo de fluidos, que son los fluidos newtonianos, y aquellos que no cumplen exactamente con esa tendencia, que son los no newtonianos. Y se especifica también a partir de lo mismo una discusión amplia acerca de la viscosidad, que ya dijimos que es la propiedad de transporte del momento. La viscosidad es una función, más para terminar, ya es una función del estado de agregación, de la temperatura y de la presión. Para el caso de los gases, la viscosidad aumenta con el aumento de la temperatura. Y para el caso de la presión, aumenta también la viscosidad con los aumentos de presión. Para el caso de líquidos es al revés, la viscosidad disminuye con aumentos de temperatura y la presión es prácticamente considerada hasta el tope de 28 atmósferas cuando estamos hablando nosotros de líquidos presurizados. Los postulados de la viscosidad son 3. Eso lo tienen prácticamente todas las propiedades de transporte. También hay 3 postulados para la conductividad y también hay 3 postulados en la que se refiere a la transferencia de masa molecular. Y también hay grafiquitas parecidas a esta, donde cada una de las propiedades de transporte son también función del estado de agregación, de la temperatura y de la presión.
Ese es más o menos el cuadrito que tú tienes que conformar para cada una de las propiedades de de los diversos transportes que tenemos nosotros en cuestión de masa, momentum, aparte del calor. Entonces, dice que para el caso de la viscosidad hay tres postulados. Dice, todo fluido fluyendo recibe una resistencia a la libre fluidez. Hay una resistencia, pues, se está refiriendo. Dice, esas resistencias son fuerzas de cohesión intermolecular que se oponen a que una molécula se deslice una sobre la otra. Lo que dijo Newton. Está prácticamente referenciándose a esa resistencia como la viscosidad. Y también aquí en la tercera dice, tal resistencia es directamente proporcional al esfuerzo cortante e inversamente proporcional al gradiente de velocidad. De hecho, está conceptualizando lo que es esto, ¿verdad? Aquí se observa que la resistencia, o sea, la viscosidad es directamente proporcional al esfuerzo, inversamente proporcional al gradiente. Si tú despegas esto, te queda esto sobre esto. ¿Qué es esto? Exactamente lo que está diciendo. Como tarea, van a leer todo el capítulo 1 del libro del Virtual Life Food. Y basándose en eso, van a hacer un resumen de 4 a 5 páginas, donde van a establecer ustedes los métodos para determinar la viscosidad. Por ahí en sus notas que se les proporcionaron al respecto, hay algunos métodos que supuestamente hasta con ejemplos que les pudieran ayudar a ustedes un poquito para poder enriquecer el trabajo. Con esto voy a dar por cerrada esta exposición que hace referencia exactamente a esta ley de la viscosidad, también conocida y denominada como ley de la viscosidad de Newton. Muy amables, muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo grandote con mucho cariño y respeto para todos y cada uno de ustedes.